Hola compañeritos y compañeritas. Para los que llegaran por primera vez a ver este video o asistir a este video, lo que hacemos es compartir unas ideas que representan una posibilidad de desarrollo en el que las escuchan. Esas ideas son como un mapa con un manual que permiten al escuchador, es decir, a la mente, en el principio la mente que está ansiosa o el espíritu que está curioso y captar una herramienta. No debe ser secreto para nosotros que hay un exceso de abundancia de información. Cualquiera que reflexione un poco en cuánta información había disponible para un humano en promedio hace 100 años, hace 50, hace 20, hace 10, hace 5, hace 2 y este año, verá que cada día hay miles y miles de videos y miles de textos, porque ya nos pillamos que la difusión de la información está popularizada. Es decir, cualquier estrellita que diga cualquier barra basada ya tiene miles de, de escuchantes. En ese mar de saberes está escondido unas corrientes de saberes que no tienen por qué exhibirse ni destacar. El tema que se propone hoy a estudiar es el saber y el ser. Se va a proponer que uno estudie el, el balance o el equilibrio que es necesario entre un saber, es decir, los archivos, la información, el saber, y el ser, que es el estado de revolución o el estado promedio de calidad que representa la composición de todo lo que uno es. Para los que lleguen por primera vez o que estén en directo por primera vez, tener presente que lo que sale por esta boca es una guía. El que habla acá es una criatura, ha sido una criatura vanidosa, orgullosa, pretenciosa, que cree que tiene algún nivel. Y ha sido una fantasía continuamente. Es decir, cada vez se evidencia más que cualquier idea que tenga uno de sí mismo es una mentira. Así que no creáis, no creer en el medio ni darle valor a las muecas que hace, a cómo matiza, sino hacer un esfuerzo por pillarse la esencia de lo que fluye a través de él. Eso es lo que puede volverse una orientación para que brote en uno algo que va a seguir escarbando una línea necesaria de estudios. De nuevo, debido a la abundancia de información, el camino o la corriente de estudios interiores que provocan una transformación radical en uno se vuelve cada vez más escaso. Se vuelve mucho más difícil de identificar porque la mente está demasiado acostumbrada a estar cambiando de contenido y cambiando y cambiando y cambiando y cambiando. Y si no, miren cualquiera mente con un dispositivo móvil celular y verán cómo va cambiando de ventana y de ventana y de ventana y de ventana. Ya. Hay una costumbre mecánica de estar cambiando de contenido como estar cambiando de canal. Se come un poquito de un plato y se pasa a otro y a otro y a otro. Pero para el proceso de la revelación interior, para la conexión con nuestro ser interior y para soltar lo sutil de lo grosero, es necesario un método.
y seguir una línea de estudios, una corriente de una escuela. Y si no hay escuela, porque todas las escuelas van a estar prostituidas a tope en estos tiempos, por lo menos sí mantener una corriente de estudios en un tipo de secuencia que represente que el estudiante experimente algo más profundo de sí mismo y al experimentarlo continúe esa línea. Así que hay unas líneas de enseñanza que conducen a ese encuentro consigo mismo. Y la mayoría no. La mayoría son más o menos entretenimiento con buenas intenciones. La cosa es muy, muy, muy drástica. Hay un caminar, ojo, hay un caminar interior que conduce a sí mismo, pero la mayoría son recovecos y caminos de autoengaño, de mentiras y de buenas intenciones. Y no es que éste lo sepa, no es que yo esté adentro, por favor, no hacer caso a lo que la mente diga con respecto al que está hablando. Solo si es vuestro interés captar la esencia de que necesariamente debe haber un camino secreto. Y ese camino secreto debe ser una secuencia de estudios de manera que se adquiera un saber y cuando se adquiere ese saber se pueda hacer algo y el resultado de ese hacer represente un cambio interior, un cambio de calidad del ser. Y cuando cambie la calidad del ser, o sea, cuando ascienda vibracionalmente o vibratoriamente, cuando cambie el estado vibratorio interior por uno de más vibración dentro de sí mismo, entonces se habilitan otras áreas de investigación. O sea, de la misma forma que un caballo no puede administrar una granja, no puede, el gato tampoco puede administrar una granja. Así uno tiene unas capacidades extremadamente limitadas para hacer. La enseñanza dice que uno no, ¿cómo será que la enseñanza dice que uno no puede hacer? Que uno cree que hace, pero uno no puede hacer. Pero cuando la mente escucha eso, pues dice, pero si yo puedo ir al baño, pero si yo puedo cocinar, pero si yo puedo hacer empresas, pero si yo hago dinero. Sí, o sea, la mente imbécil cree que hacer cosas de máquinas, como recordar, proyectar, ¿sí? Sufrir, ¿sí? Cuando la mente cree que esos haceres son un tipo de hacer, son el hacer más profundo, pero no tiene ni idea que ese hacer es dar vueltas dentro del mismo círculo. Sí, o sea, que yo voy al trabajo y hago dinero, sí, claro. Una máquina, un robot también, todos los días puede encenderse a una hora, procesar una información, comparar algunas cosas, generársele unos bombillitos y seguir su rutina. Y que eso sea hacer, pues claro, las máquinas también hacen. Hay que meditar eso porque la mente no puede entender que en nuestro estado uno no puede hacer. La mente no lo va a entender. Hay que meditarlo. Es decir, el hacer, el hacer al que se refiere la enseñanza en este sentido es un hacer en un nivel que es desconocido por la mente. Son una serie de haceres que corresponden a unos poderes de nuestro ser que están deshabilitados. Ejemplo, leer una energía, captar una energía. Eso es un hacer. Eso es un hacer. Pero en este momento el humano con su capacidad solo puede adquirir unos saberes. Leer libros le toca ver videos, pero no puede conectar con la energía del otro, por ejemplo. Ese es otro hacer de otro nivel, pero en el nivel máquina al que estamos no es posible, salvo unas excepciones. Ok. Así que, en resumen, hay una corriente de estudios que provoca incrementar la experiencia de sí mismo, conocerse más a sí mismo.
Y esa corriente de estudios incluye una enseñanza, unos ejercicios que provocan el resultado. Bueno, que más o menos por allá vamos con este curso o con esta serie de estudios que se ha llamado Ver. Ahora se va a depositar en nosotros una idea que tiene que ver con el ser y con el saber. Entonces primero vamos con el ser y es ¿a qué se refiere cuando se dice ser? Cuando se dice el nivel del ser o el tipo de ser. Entonces vamos a ver al ser de una piedra para entenderlo. En la piedra, en lo que conocemos como piedra físicamente, hay una entidad energética que está en un proceso, como un niñito recién nacido. Luego vamos a ver el ser de una planta, de los vegetales. Es una entidad energética, ya podemos empezar a llamarla alma, que está en otro momento distinto, ya no es recién nacido, sino está en el jardín. Está experimentando esa entidad energética cosas. Entonces, a esa entidad energética del vegetal, a esa alma, no se le puede pedir que administre una granja. Está explorando, experimentando algo. Y hay un nivel de ser. Si pasamos al reino animal, hay un nivel de ser para los animalitos. Están otra vez, somos nosotros mismos, ojo, es el alma en momento perro, en momento vaca, en momento ardilla, en momento iguana, como el alma en momento planta, en momento árbol, en momento flor, ¿sí? Así. Entonces, el alma cuando está en momento ternero, en momento perro, pues está en un nivel. Ya esa alma pasó por mineral, vegetal y está en momento animal. Es decir, nosotros mismos, ¿no? O sea, el alma esta que habita dentro de mí ya ha pasado por eso. O que habita en mí, que soy. Entonces luego seguiría la máquina rota esta que somos, que no es por demeritar ni por insultar, es porque ese término máquina rota sirve como motivación para la mente inquieta. Es una motivación, no es para tratar mal a la pobre, infeliz alma humana perdida que no tiene ni idea de quién es. Es un alma absolutamente perdida. Cuando estamos en momento humano, es decir, en este momento, el nivel de ser, o sea, la calidad de el alma, la cantidad de energía condicionada, la cantidad de experiencias acumuladas, los aprendizajes, las mañas, los defectos, la maldad, la crueldad, la degeneración, el egoísmo y también otras cosas que son imposibles para hacer por un animalito ni por una planta, están en conjunto en nosotros. Hay un conjunto que para poderlo entender tal vez mejor, hay un promedio de la calidad del ser, porque recordemos que estamos fraccionados. Así que un alma puede ser muy bondadosa en un momento, pero en el otro momento es terriblemente insensible y que puede causar dolor. Así que hay una calidad del alma. A eso le vamos a llamar la calidad del ser o el nivel del ser o el ser. Y también otra palabra que sirve es el momento del ser, el momento planta, el momento ardilla, el momento perro, el momento humano. ¿Listo? Ahí podemos entender que hay distintos niveles de ser. Ahora, si sacamos los reinos mineral, vegetal y animal y solo nos metemos con el reino humano, pareciera que todos los humanos fuéramos similares y en general todos estamos en la misma región de oscuridad. Pero puede haber un alma que esté en un nivel de ser muchísimo más avanzado o distinto que otra, casi de la misma manera que un vegetal a un humano. Pero la mente no puede captar esto. Solo pongámoslo en consideración que un alma incrustada en un organismo como este puede tener un nivel ultra desarrollado de su ser y que otra estéticamente similar puede estar en un nivel de oscuridad
y de egoísmo muy distante, demasiado distante. Listo, hasta ahí entonces es la calidad del ser. Aquí se abre la inquietud y es cómo se cambia o se altera la calidad del ser. Primera pregunta, ¿cómo es que se altera la calidad del ser de un humano corriente, de una máquina como en el momento máquina rota, en el momento alma humana? ¿Cómo es que se altera? Y segundo, ¿hay posibilidad de alterarla voluntariamente en el sentido ascendente? ¿Es posible alterar la calidad de mi ser para incrementarla? ¿Es posible o no? Listo, entonces la respuesta a la primera y es ¿cómo se altera la calidad del alma? Pertenece a la región totalmente mecánica de la naturaleza. Es decir, el alma cuando está incrustada en un organismo masculino como este en el que vivo, va a estar influenciada por una cantidad de fuerzas totalmente desconocidas de naturaleza mecánica. Es decir, va a sentir el impulso de copular porque su animal así está programado. Va a disponer de un impulso de armar madriguera, de armar familia, de armar grupos, manadas. Va a querer protagonizar, va a querer tener éxito. Sí, todo ese es otro nivel. Así que la máquina rota está impulsada por 7 fuerzas que ya se han hablado. La codicia, la envidia, la gula, la ira, el orgullo, la pereza y la lujuria. Esas 7 fuerzas han sido sembradas por la naturaleza desde mineral, vegetal, animal y humano. Pregunta, ¿cómo se altera la calidad del ser en este instante en los humanos? De forma totalmente mecánica. Ojo, de forma totalmente mecánica. Está configurado de una manera majestuosa que cada alma va a recibir las impresiones de sus congéneres, de sus humanos, de su manada, de los extraños y del exterior. Y todas esas influencias, todas, van a hacer que el humano adquiera una experiencia mecánica y se condiciona. Así que el pacto en el que estamos comprometidos es recoger de lo que hemos sembrado. Todas las influencias operantes en nosotros las hemos provocado a otros. Así que nuestro momento actual es condicionarnos y condicionarnos y condicionar el alma, volverla más presa, más presa. Ese es el compromiso de la naturaleza con las almas que vivimos dentro de ella. Ensuciarnos, pero no está mal, ojo, es adquirir experiencia para que en un momento esa experiencia pueda volverse, pueda transmutarse. Porque si hay absoluta inocencia, ¿de dónde podría salir la sabiduría? De ningún lado, ¿no? La sabiduría sale de conocer la izquierda y la derecha y entonces se puede reconocer el centro. Pero si no existe izquierda y derecha, ¿cuál es el centro? Así que por ley, la enseñanza dice que las leyes mecánicas nos van a llevar a adquirir hasta el punto de degenerarnos y tener que perder el alma mecánicamente. Perder el alma no puede morir, sino perderla es que toda esa experiencia se vuelve tan degenerada que tiene que disolverse mecánicamente y entonces esa esencia tiene que volver a empezar el proceso. Bueno, eso dice la enseñanza. Eso por las leyes mecánicas, o sea que todos sí o sí estamos en ese momento. Ahora, la otra pregunta es, ¿cómo y si es posible, ojo, es posible que una unidad, que una corriente de vida como uno, que un contenedor con esencia, ¿sí? Que una máquina rota, ignorante, animalesca, como uno, que no tiene ni idea de quién es, porque se ha etiquetado con un nombre exterior, que no tiene ni idea de qué es, porque la máquina rota no sabe que es lo más importante del universo, es lo que es el tesoro que carga dentro, la esencia. No tiene ni idea.
Entonces la pregunta ¿es posible que en ese contenedor, en esa composición, en esa corriente de vida, se provoque algo que le permita ascender vibracionalmente? Esa es la pregunta. Ya la naturaleza se encargó de condicionarnos, empujarnos a este momento. ¿Existe un método para la elevación espiritual? ¿Existe un método? Listo. Entonces ahí está, que sí es una posibilidad mínima, mínima en la humanidad para muy pocas almas que tendrían que hacer, que reunir unas condiciones, es decir, estar en el momento preciso de adquirir la enseñanza, encontrarse con alguien que la tenga y que esté dispuesto a dársela, y el otro 50% es la gracia, es decir, tiene que estar experimentando el llamado y tiene que estar dentro de esas almas a las que les corresponde por ley, ojo, porque lo que se hace recibe, ojo, a las que les corresponde por ley recibir ese paquete de información y que al recibirlo pudieran hacer. Así que sí es posible para una inmensa minoría de almas. ¿Y en qué se resume, compañeritos, de forma súper simple? ¿En qué se resume el ascenso espiritual? A reconocerse como fragmentado, es decir, dentro de mí hay muchas partes que están vivas, de la misma forma que el cuerpo físico, entonces el alma tiene muchísimas células, y la elevación vibratoria de una pequeña región de mí mismo, sumada a la otra elevación vibratoria de otra pequeña parte de mí mismo, y a la otra, 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 da como resultado el incremento vibracional general de todo el ser. Para entenderlo mejor, compañeritos, imaginar una población de 1000 personas, 100 personas. ¿Cómo cambia uno la calidad de un pueblo de 100 personas? ¿Les instruye? ¿Les enseña? ¿Les pone un colegio, una universidad? ¿Les da dinero? Ya se podrán imaginar algunos de ustedes que la mente cree que puede hacer eso, pero solo va a volver más imbécil a la gente. Incluso en el mejor caso, los vuelve más intelectuales, que a la larga es peor, o los vuelve más dóciles, que también es peor, o los vuelve religiosos torpes, que es otro camino torcido. Es que por donde lo mire, todo lo que puede hacer un gobernante es vomitarle saberes dentro de la mente de una persona o someterlo, y eso de ninguna manera es el progreso interior. Entonces, ¿cómo se toma esa población de 100 personas para que se incremente la calidad de todos? Pues cada uno tiene que dejar de ser menos máquina, cada uno tiene que dejar de ser menos oscuro, cada uno tiene que dejar de ser menos egoísta, un poquito. Si durante un año cada alma se dedica a ser menos egoísta, menos degenerada, a influenciar menos negativamente al otro, a limpiar su alma en pequeños detalles, cuando al siguiente año vuelve y se revisa el promedio, pues resulta que ese pueblo es menos orgulloso, menos vanidoso, menos pornográfico, menos come porquerías de las redes sociales, menos, más compañerista, más bondadoso, más sensible, más amable, más servicial. Así que el cambio de la masa es resultado del cambio de los fragmentos individualmente y por voluntad propia. Ojo, no se puede provocar el incremento de la calidad de ser de varias personas en un pueblo y no dirigidas por alguien. Tiene que ser autogestionado. Tiene que ser que a mí me naces incrementar la calidad de mi alma solo, independiente de que el otro haga lo que le dé la gana. Si dentro de mí hay el impulso de incrementar la calidad de mi alma, y en el vecino, y en el otro, y en el otro, y en el otro, hay eso para sí mismo, se da un incremento natural de del pueblo. Bueno, si entendemos esto, ahora vámonos a la multiplicidad que somos en el alma. Entonces deben haber, digamos, pongamos un número,
representativo, 10.000 partes. Hay 10.000 partes psicológicas dentro de nosotros, 10.000 habitantes dentro de nosotros. Si de esos 10.000 habitantes cada momento va incrementándose la calidad de uno, es decir, se va soltando el condicionamiento, va muriendo, va disolviendo las cargas, va limpiando. Entonces, el resultado continuo es que el promedio del nivel de ser se va incrementando. ¿Listo? Hasta ahí se puede entender que la única manera de cambiar mi alma para arriba es soltar, eliminar lo adquirido y que haya transmutación, es decir, que aquello que adquirí se vuelva otra cosa. Y entonces la calidad de mi ser será, si antes era mentiroso, pues ahora va a haber sinceridad. Si antes era irresponsable, pues ahora va a haber una responsabilidad. Si antes era necio, pues ahora ya no va a ser necio. Y así yo creo que cualquiera puede entender que si se hace un diagnóstico y uno tiene 100 defectos, si cada mes se quita uno, pues en 100 meses se habrá quitado los 100 defectos. Y entonces su calidad del alma se habrá incrementado. O sea, sí hay un mecanismo y ya se explicó. ¿Qué pasa entre el caballo y el humano? El caballo no puede administrar la granja, el humano sí. No significa que administrar una granja sea de mucho valor. Significa que el caballo no puede y el humano sí. Ahora metámonos en el reino humano. ¿Listo? Un humano promedio corriente no puede captar la energía de otra entidad ni de otro humano, interpretarla y servirle. No, no puede. De la misma forma que el caballo no puede eh, administrar la granja, el humano corriente está tan condicionado que solo tiene que hablar con el otro para captar el saber, interpretarlo, ir a sus archivos, mirar a ver qué hace con sus archivos y sus miedos y sus fantasías del pasado y sus proyecciones y sus ilusiones y vomitarle sus interpretaciones. O sea, demasiado rudimentario. Es como una máquina, pero no lo creen. Pero imagínense ese método tan rudimentario, tan básico, tan pobre, tan miserable de tener que entender con la mente cuando la realidad del otro es una. O sea, captémoslo un momento. Imaginemos que dos almas se encuentran, ¿sí? Dos almas se encuentran. El hecho es que una de esas dos almas está en un estado. Irremediablemente, una de esas dos almas está en un estado y la otra irremediablemente está en otro estado. Dos almas en un estado. ¿Por qué? Entendamos esto. ¿En qué nivel de ceguera tiene que estar uno para tratar de vomitarle al otro y que el otro me vomite saberes para tratar de entender y juzgar el entender cuando realmente la calidad del otro es una y la calidad de lo que hay en mí es una? Con absoluta precisión, si dentro de mí hubiera un nivel de ser, mi ser interior profundo, encarnado en mí, encendido, enteramente, sabe lo que hay que aportarle al otro, sin empelicularse con saberes, sin interpretar. Ahí podemos entender que cuando el ser interior profundo está en el nivel elevado dentro de uno, no necesita pensar. Es decir, compañeritos lindos, hermosos de ley, se nos va a poner una inquietud en la mente a modo de reflexión, y es, si las cosas son lo que son enteramente, si por mucho que yo piense una cosa de una manzana o de una pera o de un trabajo o de un humano, si por mucho que yo me dedicara a pensar lo que quiera y escribir lo que quiera, el nivel o el momento de la manzana, de la piña, del árbol o del humano es el que es. Pregunta, ¿qué utilidad tiene entonces cualquier interpretación que se haga del nivel del otro? Si tomamos 1.000 personas van a tener una interpretación o un concepto de la manzana, de la piña, del perro y del humano. 1.000 interpretaciones. Pregunta,
¿De qué sirve almacenar una interpretación cuando la interpretación de ninguna manera es el nivel de ser del otro? De nuevo, o una pregunta más específica. ¿Acaso pensar en sí mismo, pensar para construir un concepto, en sí mismo no es oscuro? Porque el nivel de ser del otro es el que es. Sí o sí. Así que cualquier imagen o idea que haga en mí del nivel del otro, ¿es real? Preguntarse, ¿es real las ideas que me hago del otro? ¿Es real o son ideas? Observar por un momento, por favor. ¿Las ideas que me puedo hacer de una manzana son reales? ¿Las ideas que me hago de esa persona que vamos a llamar mi vecino son reales? Son ideas alterables, variables. De nuevo la pregunta para que nos acerquemos entonces mejor. ¿Acaso pensar y construir conceptos, al contrario de denotar algún tipo de inteligencia, no es al contrario alejarnos de la realidad? Por favor, depositar eso en la... ¿No será que pensar es peor que no pensar? Es decir, ¿qué tal conectar con el sentir del otro sin necesidad de pensar? Que el alma, que mi ser se conecte con el ser del otro, en vez de tener que vomitarnos saberes. No sé si la pillamos. A más vomitar saberes, ¿no se crean más conceptos? Observar. A más conceptos, no estoy más preso en mis conceptos. Observar. Ahora, hay ahora en nosotros un entendimiento del nivel de ser y se planteó que el incremento de nuestro nivel de ser es resultado de un hacer, de un hacer. Ese hacer que a través de cada momento da el incremento de la calidad. Ahora vamos a salirnos del saber, del ser para entrar al saber. En primera instancia, todos los saberes que adquiere la mente son de naturaleza sensorial, es decir, calor, frío, sí, piquiña, todo lo del animal, hambre, sueño, todo eso son sensaciones, ¿listo? Y la mente las adquiere como saberes. Hay unos saberes, ¿listo? Emocionales. Hay unos saberes emocionales, es decir, hay miedo en mí, hay alegría en mí. Entonces, uno se entera de que tal cosa no me gusta, tal cosa no, tal cosa sí, listo. Saberes. Yo sé que eso no me gusta, listo. Ya, o sea, es el reconocimiento de una reacción emocional de algo. Y la adquisición de saberes intelectual, digamos, se está poniendo los saberes sensoriales, los saberes emocionales y los saberes intelectuales, más o menos, que son los conceptos adquiridos. Conceptos y conceptos y conceptos, saberes, ideas, puntos en una línea. En general, entonces, para la máquina rota que representamos en este momento y para el que lo escuche y se sienta un poquito mal, anímese a dejar de ser una máquina rota. Anímese. Y no le haga caso al que lo dice. Si usted cree o si tú crees que no eres una máquina rota, pues bueno, cualquier opinión que uno se haga de sí mismo no es más que una opinión. Una opinión. Cierto chico puede creer de sí mismo que es guapo y otro puede creerse muy listo y el otro se cree pero súper artista.
Sí, cada loco puede creer de sí mismo lo que le antoja en medio de su locura. El que observa y se descubre que cualquier opinión que se tiene de sí mismo es solo una fantasía, joder, pues que está descubriendo un tesoro. Porque las opiniones que tenemos de la manzana no son reales. De golpe, cierta manzana más ácida es en el momento más útil al cuerpo que la otra manzana. Mi opinión de la manzana del sabor, y ni siquiera estamos en la región del sabor, ahora vamos a la esencia. La experiencia del alma que está de la entidad energética que está en el momento manzana, es decir, nosotros mismos en el momento manzana. ¿Está uno conectado con la manzana? ¿Con el ser de la manzana? Así que cualquier opinión que hay en mí de la manzana es real. Por ende, cualquier opinión que hay de mí mismo es real. Observar. ¿Sí? O sea, una máquina creyendo cosas de sí misma. Ok. Hasta ahí, algunos de nosotros nos habremos acercado a entender que todas las opiniones que tengo de mí mismo han sido creadas por el sistema mental. Es decir, un alma se va a creer muy buena persona, porque está rodeada de ciertas almas de cierto nivel. Pero si sacáramos un alma de estas y la pusiéramos en una sociedad de otro nivel, pues esa alma se encontraría a sí misma como una porquería re loca. Si ese nivel de esa otra población estuviera en otro nivel mucho más elevado, pues es como si tomáramos a 20 expertos en zapatería, que tienen mucha experiencia en zapatería, y alguien que no tiene ni idea de nada. Pues ese se va a creer un torpe, se va a saber a sí mismo torpe, ignorante, ciego, porque está al lado de 20 zapateros. Pero si ponemos al que no sabe de zapatería, con todos los otros que no saben de zapatería, pues no se puede ver a sí mismo ignorante. Bueno, esa es la misma, es una analogía con respecto a la sabiduría. O sea, nosotras las máquinas rotas, es decir, las mentes viviendo en este organismo creyendo que somos alguien, como todas estamos más o menos igual de rotas y estamos absolutamente desconectadas de la sabiduría, en el ejemplo anterior, los expertos en zapatería, pues todos nos creemos más o menos buenas personas. Porque nuestro nivel de comparación es con otras máquinas igual de rotas. ¿Cómo podría haber una autoevaluación más profunda si todos comercian con todos, si todos son pretenciosos, si todos supuestamente amamos, si todos comerciamos con la energía de los demás? Todos somos vampiros y le vamos a robar la atención a los demás. Todos vamos a buscar de una o de otra forma un modo seguro de vivir, una seguridad. Si todos estamos más o menos acostumbrados a tener madriguera, es decir, la mente a disponer de un espacio donde reposar el animal en el que vive, para sentirse más o menos segura, ¿cómo, cómo podría una máquina rota nueva, más o menos nueva, es decir, un niño, considerar que eso es absurdo si todas las otras máquinas rotas se dedican a conseguir casa para disque tener seguridad? Pues claro que es normal. Pues cómo lo va a ver egoísta tener que adquirir un terreno para poder hacer una madriguera. Pues no, normal. Y lo normal está normalizado, por lo tanto es bien. Ya habremos entendido con esta pequeña guía que todos los conceptos que tenemos adquiridos están totalmente condicionados por la subjetividad de nuestras interpretaciones. Así que entonces es necesario ahora pillarnos que hay un nivel de ser de un alma y ese nivel de ser le corresponde solo cierta capacidad de hacer. Generalmente, ese hacer va a ser dentro de una rueda mecánica para condicionarse más. O sea, el perrito se va a volver más perezoso, más ocioso, va a preferir comida de humano, si se le da comida de sal tal vez la prefiera, si se le ponen 3 o 4 perras a todas las va a querer copular, si le dan un juguete 2 o 3 generalmente va a adquirir durante su proceso uno y otro así. En general, el alma está diseñada para condicionarse más.
en este entorno. Así que con un nivel de ser solo puede hacer ciertas cosas, generalmente mecánicas. Cuando se altera el nivel del saber, ojo, cuando entra un saber de cierta calidad en esta unidad, se le habilita un hacer distinto. De nuevo, vamos a poner un ejemplo puntual. Le presté un dinero a una persona, me traicionó, nunca me pagó, quedé traumado. La mente rota va a decir, no, yo ya aprendí, yo no le voy a prestar a nadie. Entonces, ella se cree muy lista creyendo que aprendió. Y lo único que hizo fue condicionarse y traumarse. Y ahora teme volver a sufrir. A eso, la mente rota, ¿sí? O sea, es que esa palabra es muy fuerte, pero es que hay que llamarla por su nombre. Imbécil, la mente imbécil, es decir, ignorante, pero soberbia, porque ella cree que sabe. ¿Por qué se le dice imbécil? Porque cree que sabe, pero no sabe que no sabe. Y es vanidosa. Es vanidosa porque cree que sabe, pero está desconectada de la torpeza en la que vive. Entonces, cuando la mente rota cree que sabe, lo único que hace es que está condicionada con esos saberes. ¿Listo? Ahora, se le ingresa en la mente un saber a la mente rota esta, ¿no? Y entonces ese saber es, hubo un condicionamiento en la experiencia de prestar el dinero. En vez de volverte mejor persona con tu trauma, ahora eres más oscuro. Y si logras perdonar, ojo, si logras perdonar, soltar, liberar a aquella alma que en su momento no te devolvió el dinero, si logras desprenderte de la posesión del dinero, si logras desprenderte de cualquier tipo de posesión, si logras desprenderte de tu orgullo de saberte robado, si te desprendes de ti mismo hasta que no exista dinero porque no lo había y hasta que dejes de existir tú como alguien, sino que observes que hubo un fenómeno de leyes totalmente mecánicas y justas y te liberes de aquello, se incrementará tu ser, la calidad de tu ser, y cuando alguien venga a pedirte prestado dinero, otra será la respuesta. No sé cuál, pero será otra. Diferente a, no, yo no presto dinero nunca porque la gente siempre roba. Ya esa no va a ser la respuesta. No sé cuál sea porque la conciencia en un momento va a responder como corresponde en ese momento. No se puede premeditar lo que va a decir la conciencia. Si se deposita ese saber en esa alma rota y está en el momento porque es el momento, si dispone de la gracia del ser divinal interior que le deposita en sí la potencia, si adquiere ese saber, va a incrementar la calidad de su ser y al incrementarla, entonces va a poder hacer otra cosa distinta. En el nivel máquina rota solo puede hacer cosas mecánicas. Si incrementa su calidad de ser o si se incrementa la calidad de su ser, va a poder hacer otras cosas distintas. Así que, ¿de cuál saber se está hablando? Ojo, ojo porque no es del saber de la enciclopedia mental, es el saber de sí mismo. Es el saber de la sabiduría, el saber de la enseñanza y el saber de la experiencia propia. No los condicionamientos mentales, sino la experiencia viva. Sí, no es la experiencia del trauma, no es la experiencia de, no, yo ya caminé por acá, usted métase por acá. No, un maestro no va a hacer que su alumno no pase por el dolor. No, el trabajo del maestro no es decirle al otro cómo se escapa del dolor. El maestro nos da a nosotros guías para cuando enfrentemos el dolor, se gestione el dolor. ¿Cuenta la diferencia? Así que un alma rota, entonces tiene una capacidad de hacer. No sabe cómo gestionar el dolor, no sabe cómo gestionar el orgullo, no sabe cómo gestionar la vanidad. O sea, no puede hacer para cambiar su calidad de ser. Todos los haceres que puede hacer lo van a mantener en la misma rueda, en el mismo nivel,
en el mismo nivel de ser. ¿Sí? Ahora se entiende por qué no puede hacer, porque el hacer del que habla la enseñanza es una transformación en la calidad del ser. Un hacer que sea transformativo. Y la mente rota no tiene esos saberes. No los puede sacar del diccionario ni de los libros. Es necesario un método práctico, es decir, un ejercicio que dé como resultado la transformación interior. Entonces, el proceso de esa transformación va a ser una experiencia para el que está caminando. Va a ser una experiencia, es decir, dentro de mí está la experiencia de que la mantralización y de que tal visualización incrementa esta capacidad en mí y tal. La experiencia, la oración continua durante el día representa tal. Soltar, perdonar, tal, así representa tal. Esa es la experiencia. No significa que el otro la tiene que hacer, sino que me impregné de esa presencia, esa experiencia está viva en mí. ¿Listo? Segundo, la sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría que no se puede captar, no se puede condicionar, no se puede guardar en un libro, ni se puede volver afirmaciones? Es la experiencia de haber encarnado la sabiduría. Es decir, la sabiduría fluye en mí. No es que yo me la sé, no, es instantáneo que hay un fluir de cierta calidad en mí, indefinible, en una situación dada. Ahí está habilitada la sabiduría. No es que la mente sepa, no, la mente no puede ser sabia ni uno puede ser sabio, es la calidad, el incremento de la calidad del ser, entonces incluye una conexión con lo real, de manera que la sabiduría opera en uno. Entonces, primero la experiencia propia, la sabiduría, ojo, la sabiduría, no se está hablando de conceptos, sino el fluir de la sabiduría. Y tercero, la enseñanza. Es decir, las ideas revolucionarias, las ideas profundas que nos da una enseñanza potente que se transmiten de mente a mente para habilitarle al otro la posibilidad de su progreso, que le habilita al otro el hacer. ¿Sí? Si toman nota de esas tres cosas, la experiencia de caminar, segundo, el fluir de la sabiduría instantánea y tercero, los archivos de la enseñanza, los archivos puros, los ejercicios transmitidos de un alma a otro. De eso se trata el saber cuando va cambiando. Si un alma nunca ha experimentado el desdoblamiento astral, pues no tiene esos saberes. O sea que no tiene los ejercicios y no puede hablar de su experiencia. No puede hablar de su experiencia. ¿De qué va a hablar? Fantasías, de que se sacó de un libro. Pero ya hubo un desdoblamiento en uno y fue y visitó al alma de otra persona para investigar algo. O ya hubo una visualización de tanto mantralizar, practicar la meditación, se puede preguntarle al ser interior profundo de algo real y el ser interior real le plantea una respuesta o una orientación desde la sabiduría. Pero si uno no lo ha experimentado, ¿de qué va a hablar? Mentiras. ¿Listo? Entonces, a cierto nivel de ser, pues imposible la experiencia del contacto con lo real. A cierto nivel de ser máquina rota, si no tiene la enseñanza, pues ¿de qué va a hablar? Del clima, de la política, pues de las estupideces de las que habla una máquina rota. Normal. De lo que le corresponde, de quejarse, de sufrir, de pretender, o sea, de lo que hacen de lo que hablamos las máquinas rotas, del trabajo, de si llovió o no llovió, es que este fin de semana espero poder descansar. O sea, la máquina rota no, ¿cómo somos? Entonces, ¿cómo una máquina rota va a hablar de experiencia si no hay? De servir como canal de la sabiduría si no lo hay. Y de una enseñanza que no está albergada en su mente. Pues no. Bueno, listo. Ahora, en este instante, entonces, una mínima fracción de nosotros en la humanidad, es decir, no sé, unas 100.000 personas en todo el planeta, más o menos, no creo que más, se les acerca una enseñanza potente que da las explicaciones del estado en el que estamos, que no va a ser tierna, no va a ser espiritual,
No va a ser tratar bonito, no va a decir tú estás bien, tú eres paz y amor. Todo eso es patrañas de la mente. Una enseñanza seria es muy técnica y precisa, práctica. Dice, mire, seriamente hay que meditar con este ejercicio cierto tiempo, incrementarlo, 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 hasta que devenga cierto hábito y cierta conexión. El resultado será el que lo da. Si no es, ay, vamos a meditar todos juntos por la paz mundial. Joder, si la naturaleza no le interesa la paz mundial, tíos, ¿de dónde? Ni siquiera a Dios le interesa la paz mundial. A ver, ¿en qué película está uno? En una película pseudo espiritual. Que si la guerra no está mal. O sea, desde el mundo real la guerra no está mal. Es más, la guerra es necesaria para que se genere el condicionamiento en el alma, necesario para que se genere el despertar y necesario para transmutar esa energía y que se incremente la calidad del ser. O sea, es necesario conocer la oscuridad, necesario para poder reconocer la luz. La guerra no está mal, es que la mente no quiere sufrir, pero que la guerra esté mal, no, la guerra es la guerra. Es más, la guerra nos hace más listos, más dispuestos, más alertas, nos hace tener que resolver, nos genera movimiento. La guerra no está mal. Sí, que la mente quiera el confort es otra cosa. Ok. La enseñanza debe ser práctica, no teoría, práctica. Es más, absolutamente práctica con una región de teoría, para que el practicante haga el ejercicio, experimente por sí mismo y constate que la teoría, wow, como que por esto la cosa va. O sea, es un camino puro constatación, 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 constatación. ¿Mm? Listo. ¿Por qué debe haber un balance entre el saber y el ser? Porque el, el incremento de la calidad del ser moderado en un incremento constante, o sea, mientras va despertando el ser en mí, debe llevar balanceado los saberes que le corresponden para que la expresión al exterior sea de progreso, sea de servicio, sea un alma que brilla, en la que brilla el espíritu, no para ser buena, para sumar, ¿entendéis? Para sumar, para que cuando las otras almas estamos expuestas a esas vibraciones, se genere un ánimo en uno para ese trabajo. Ese es el sentido del incremento de la calidad del ser. Entonces, si un alma está trabajando a su ser, toda esa experiencia va a servir para otras almas. ¿Listo? Los saberes subjetivos, enciclopédicos, conceptuales, todos deben ser destruidos, todos. Todos, todos, hasta el concepto más elevado y bonito de que Dios es amor, todo tiene que ser pasado por el fuego y destruido. Y el incremento de la calidad de ser solo puede ser resultado de un trabajo continuo, de un acto, 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 un hacer. El hacer es el transformativo, no el pensar, ni leer libros, ni pensarme bueno. Una persona puede leerse los 1000 libros espirituales que quiera y no incrementa la calidad de su ser. No la incrementa. Así que no es teoría, no son conceptos adquiridos, es que se rompa algo dentro de mí, que haya liberación, que se habilite el perdón, que, que haya meditación dentro de uno, que haya conocimiento de las dimensiones superiores, que se venza uno a sí mismo. Esos son los actos, no las teorías. ¿Qué genera el desequilibrio? O sea, ¿qué pasa cuando un alma adquiere un montón de saberes? Pues que se vuelve más torpe, porque el incremento de los saberes enredan más la mente.
Una mente con más conceptos está más encerrada. Así que acumulación de conceptos es prisión. ¿Y podría un alma desarrollar su ser sin los saberes? Imaginemos un alma encerrada en sí misma por el concepto del pecado, que se niega enteramente, se encierra y genera, por unas circunstancias bien especiales, genera un fuego en esa negación. Y ese fuego le incrementa la calidad de su ser, de manera que genera una potencia inimaginable, porque, ojo, el incremento de la calidad del ser tiene que ver con la potencia. Ojo, un alma que desarrolla su ser desarrolla un poder, desarrolla el poder del ser dentro de sí mismo. ¿Qué pasa entonces con esa alma que desarrolla ese potencial, pero no sabe cómo? No sabe cómo transmitirlo, ni supo ni siquiera por qué funcionó el mecanismo. Y está encerrada, tan pronto en su santidad, y se vuelve inútil para los demás. Entonces ahí está el desequilibrio entre un desarrollo sin los saberes y los saberes sin desarrollo. ¿Cuál es la invitación entonces en conclusión? Hacer los ejercicios propuestos para el incremento de la calidad del ser, que es básicamente limpiar el alma. Limpiar el alma. Autoobservación, reconocimiento de los condicionamientos con reflexión y oración para quemar. Imaginación puede ser para quemar, para elevar energéticamente esas entidades energéticas o quemarlas sin violencia. Es decir, limpiarse, 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 limpiar, 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 limpiar. Eso es lo que da como resultado el incremento de la calidad del alma. Conjugado con el nacimiento, que eso no se ha hablado hasta ahora en este ciclo, que el nacimiento es un proceso alquímico en el que se da una fórmula mágica para que nazca, ojo, para que nazca el andrógino divino dentro de uno, que eso es otra película que la mente en este momento va a colapsar. Como así, si energéticamente puede nacer algo en uno que sea inmune a la muerte. Sí, claro, la mente no va a entenderlo ahora. Pero el primer paso es eliminar, 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 limpiar, 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 limpiar. De ese limpiar va a venir el servir a los demás, servir, servir, servir. Y paralelamente el nacer, se va a habilitar el nacer. Son esos tres ejercicios, esos tres pilares transformativos. Morir, nacer y servir. Esa es la propuesta del acto transformativo que va a traer consigo el incremento de la calidad de ser y la conexión con nuestro ser divinal, o el despertar de nuestro ser divinal que se va a manifestar a través de nosotros y que la persona, o sea, la mente rota exterior se va a enterar, pero no sabe qué hacer. Si es como un computador que tiene al frente a su creador, pero no puede hacer nada. Más o menos así es la mente cuando experimenta la presencia del ser divinal interior. Entonces son dos cosas: aplicar unos ejercicios y conectarse con su propio ser, que su propio ser sea el orientador. ¿Cómo? Insistentemente preguntando, compañeritos, insistentemente. ¿Sí? A los que hemos carecido de fe, pues no sabemos cómo preguntarle a nuestro Padre o a nuestro ser interior profundo, a nuestra divinidad interior. ¿Cómo le va a preguntar a nuestro ser que nos diga, venga, ser interior profundo, dígame cómo administro este proceso, por favor, oriéntame, por favor, oriéntame? ¿Cómo si no tiene fe? Entonces por eso se nos dice, insistentemente, pedid y pedid y pedid, pero cuando pidáis, llevad la tarea, llevad vuestros diagnósticos de vuestra oscuridad, haced vuestros estudios de por qué llegasteis a donde estáis.
Que es que no sé si este negocio o el otro. A ver, compañeritos hermosos y lindos, nuestro ser interior profundo generalmente no nos va a decir cuál negocio o cuál no. Ese no es su papel. Porque a nuestro ser interior profundo le importan tres pepinos, un negocio u otro. Nuestro ser interior profundo brota y se expresa en una dirección desconocida para la mente. Con o sin dinero. Otra cosa es que dentro de mí revise mi oscuridad, mis dudas, mi codicia, mi avaricia, mi miedo, eso, que revise, reconozca, reflexione, descubra y suelte eso, se perdone a sí mismo, acepte enteramente, reconozca su degeneración y cuando como resultado a esa guerra, entonces ya no tiene ni siquiera que preguntarle nada a su ser, porque la respuesta ya vino de su propio trabajo. Ya no le va a preguntar, ¿cuál negocio me va a ir bien? A ver, mente rota, que ese camino no es, que por ahí no es, que el cuánto voy a ganar no es el parámetro importante en la selección. No, es qué está ocurriendo dentro de mí que me tiene en esta vorágine económica o en esta inquietud, en este miedo. ¿Cuál es? ¿Cuál es el rollo que me tiene preso a mí sufriendo por unos centavos para mantener el animal en el que vivo? Reconocerla, reconocerla, descubrirse mecánico, roto, limitado, reconocerse como imbécil, sí, de verdad, de ley, o sea, reconocer que la capacidad, que los dones, o sea, que esta majestuosidad de composiciones de lejos una pasada con respecto a conseguirse unos centavos para alimentar el animal en el que uno vive. O sea, debe uno descubrirse que uno está en un estado de degeneración, en un estado egoísta, en un estado de condicionar a los demás. Debe reconocerlo, ver que uno está vicioso, vicioso de la mente, vicioso de los saberes, que uno todo lo que hace lo enreda más, que todas las decisiones que toma siempre de la mente lo van a enredar a crear futuro. Sí, reconocer que está preso, que es ciego, que es torpe. Reconocerlo. ¿Para qué? Para que le abra campo a la sabiduría universal divinal que está en nuestro ser. O sea, compañeritos, si uno cree que sabe, ¿cómo va a fluir la sabiduría? Si uno cree que sabe. Listo. Por eso, ese mecanismo de romper el alma, de, de fragmentar esa composición que hemos hecho. Esa composición ya está fragmentada, pero resquebrajarla, ¿sí? Es otro tipo de fragmentación, separarla, disolverla para poder ver los fragmentos y quemar esos fragmentos para que quede lo real. Ese es el mecanismo de liberación del alma. Y eso es lo que la detona. Y solo puede ser experimental, solo puede ser que uno lo haga, solo puede hacerse por uno mismo. Nadie le va a venir nunca a liberar el alma a uno. La ley no lo permite. Es más, los maestros no le liberan el alma a otras almas. Es más, y si esta alma tiene que irse al abismo y morir como alma, que se muera. Nadie le va a salvar a uno el alma, porque el ejercicio es que uno reconozca qué está pasando dentro de uno. Esa es la propuesta, hacer los ejercicios y conectarse con nuestro propio ser divino, para que las respuestas fluyan dentro de uno y el orientador se vuelva nuestro ser interior profundo. Bueno, compañeritos, eso era. Voy a abrir micrófonos si alguien siente que quiere depositar una vibración en la mente de todos, por favor, hacedlo. Seguiremos estudiando, pero si alguien siente vibrar con respecto al tema de hoy, por favor.
Si no, queda aquí el tema. Hermanito Cristian. Cuenta, hermana. Hermanito Cristian, entonces todo lo que aprendemos, todo lo que guardamos en nuestra mente, eso no existe. Hermana, es delicado lo que se te va a decir, pero una mente que almacena 20 o 1000 o 5000 libros, que tiene 3 carreras, eso no le incrementa la calidad de su alma. O sea, un alma que se come 1000 libros y que pasa por la universidad no es más bondadosa por la universidad, porque la universidad no enseña la bondad, no es más amable, no es más caritativa, no es más servicial, porque la universidad no enseña el desarrollo del ser. La universidad enseña cómo alquilar la mente o alquilar el cuerpo, generalmente, de cierta manera, salvo raras excepciones. Pero no, o sea, el enfoque de una universidad, hermana, no es el desarrollo del ser ni la conexión con el ser divinal, es adquirir, adquirir, adquirir. Así que eso no es un profesional con maestría y doctorado y lo que sea, no es una biblioteca andante, pero no desconoce su propio ser, no sabe cómo era su ser. Sí, hermano, sí lo entendí. Lo que pasa es que yo soy muy dada a vivir mis procesos, pero mis procesos son a base de medicinas ancestrales, la retroinspección en mí misma. Entonces, he aprendido muchas cosas de mi ser. Verdaderamente es meterte en tu yo y saber que eres en realidad el universo entero, que no hay nada fuera de ti, que todo está dentro de ti. Es algo muy bonito que yo he ido aprendiendo, pero a raíz de que yo he estado haciendo mis retroinspecciones con distintas medicinas, meditaciones, entonces ahorita yo me he estado metiendo un poquito más en los libros y a todo le he dado un sentido. O sea, me ha ayudado a obtener más un sentido a lo que yo he vivido. Porque en realidad, como tú dices, hermano, la mente es algo que es tuyo nada más. Tú eres el universo completo. Se escucha mucho un sonido. Perdona, alguien está interviniendo en la conversación. Ay, que está tan buena, perdone. Dale, continúa, hermano. Entonces, hermano, yo al ir descubriendo mi ser, pues también descubro cosas que no son de mi agrado. O sea, es enfrentarte con tu propio yo, como nos dicen, con tu oscuridad, porque pues nosotros somos luz y somos oscuridad. Y al ir descubriendo, pues descubro cosas que no son de mi agrado. Entonces, hoy yo era una persona que renegaba mucho. Hoy mi ser vibra y dice, es que tú eres amor. Entonces, ahora que estoy cayendo en el amor, la mente también me volvió a traicionar y me dice, tú, o sea, no, es que tú estás cayendo en esta etapa, pero tienes que caer en la otra. Y lo digo, no, es que verdaderamente es lo que tú das de ti, desde dentro de ti. No hay nada fuera de ti, todo lo demás. Yo entendí que es una proyección. De hecho, en mis meditaciones ya entendí cuando veo mis visualizaciones donde voy, yo sé que nada más estoy viendo, ni siquiera voy ahí. O sea, yo sé cuando voy volando ahí en esas meditaciones, en los ríos, en los lagos, en todo, en donde se me presenta todo lo que es bosque, todo lo que es la naturaleza, el canto de los pájaros. Yo ya descubrí de dónde viene todo eso, pero todo es a raíz de que me meto en mi yo, y entonces yo me empecé con las medicinas, hoy estoy con meditaciones. Y me da mucho gusto haberte descubierto en el video del Samadhi. Yo soy samaniera.
Y ese es el que me dice que fue lo que olvidé. Cuando yo descubro que fue lo que olvidé, o sea, digo, es que yo soy la naturaleza, yo soy paz, yo soy amor, yo soy tranquilidad. Lo descubrí, ahora que me metí más en el Samadhi, y cuando me cae el video que estabas hablando tu hermano, haz de cuenta que fue como tú dices, o sea, un shock en mí, descubrir todo eso no me queda más que aceptar, pero hay que llevarlo también a lo exterior, porque no vivo en este planeta solo, vivo con otros seres humanos. Y eso es lo que yo te quería compartir, hermano. O sea, cuando yo te pregunto eso de que entonces lo adquirido por la mente es algo que entonces no debo de llevarlo tanto así, porque tú dices, eso es algo adquirido. Sí, es una mancha. O sea, Sí, todo es una mancha mental. Te lo puedo decir de otra manera, hermana. Digamos, tú le puedes decir a un niño, es decir, nosotros con nosotros, que todos somos niños, oye, no le pegues a tu hermanito. Nunca le vayas a pegar a nadie. Y creer que eso de alguna manera es algún tipo de aporte a otra persona. Y eso es un tipo de adoctrinamiento. Yo creo que tú lo puedes ver ahora. Otra cosa es que cuando se desarrolla el ser dentro de uno, ya no le va a decir al otro haga o no haga. Ya sé, porque uno estudió que es adoctrinar, que es condicionar. Uno ya estudió y cuando uno descubre dentro de uno que toda afirmación dentro de uno condiciona la mente del otro. Entonces cuida el verbo enormemente más. Entonces el verbo se vuelve, de forma natural, el ser transforma su hablar. Entonces ya no le va a decir al otro, oiga, no haga eso que está mal. No, sino que el ser dentro de uno va a invitar a la reflexión al otro. Si es el caso, pero si no, lo deja que haga lo que quiera, porque es el momento del otro. Así que una cosa es decirle al otro, haga esto o haga esto está bien o está mal, y otra cosa es hacerle una pregunta al otro. Mira solo esta diferencia entre, venga, no haga esto o haga lo otro, o que dentro de uno salga, oye, ¿y tú crees que si haces eso va a haber mayor calidad en ti? ¿Vas a ser más bondadoso? Ejemplo, solo esa pregunta. Ya, solo esa pregunta. ¿Qué pasa? Que ahí yo no le estoy afirmando, sino le estoy provocando una pregunta que dentro del otro necesariamente se va a volver una inquietud. Entonces, es como dejar que el proceso de los demás siga. No es tu proceso, es el de los demás. pero ¿cuál es el resultado? ¿Cómo resulta formándose en uno? Ojo, ¿cómo resulta formándose en uno esa expresión del ser que no quiere condicionar al otro, que acepta enteramente así el otro esté prostituido, que esté en las drogas, que lo acepta enteramente? ¿Qué tiene que ocurrir dentro de uno para aceptar enteramente el proceso del otro? Ahí está la pregunta. ¿Debe uno necesariamente que conocer profundamente a sí mismo para que cuando se conoce a sí mismo en todos sus procesos, ya no juzga el proceso del otro de ninguna manera? Porque ya lo reconoce, porque aquello que ve en el otro, ya lo Está reconoce en dentro mí. de Sí, está en mí. ya en mí. Entonces, Desde el lado del amor. eso no me alcanza a salir en este momento dentro de mi hermana. Solo lo que se propone en este instante es, si veo que el otro es un vicioso de hablar por celular, ejemplo, pero descubro que dentro de mí no es el vicio por el celular, sino el vicio por los panes, ejemplo. Entonces no estoy, lo que tú dices, todo está dentro de mí. Aquello que parece que está afuera de mí, solo es un reflejo de mis vicios. Entonces Sí. yo ya no voy a querer cambiar al que es vicioso por celular, sino me ocupo de reconocer mi vicio por el pan, y cuando venza mi vicio del pan, ojo, cuando venza mi vicio del pan, voy a reconocer que el otro está en el momento en el que no ha vencido su vicio por los celulares. Ya, está en un momento. Entonces ya hay absoluta calma en mí de que el otro está en ese momento. No pasa, no está mal.
está en un momento. Pero lo que se nos invita con esta afirmación es que necesariamente el proceso debe pasar porque reconozca dentro de mí mismo todos los procesos para cuando se perciba aparentemente ese exterior que realmente no existe, hermana, como tú sabiamente lo has dicho, pero es que tú lo has afirmado. Y afirmarlo no significa que el otro lo comprenda. Inclusive afirmarlo no significa el método para que el otro lo experimente. Claro, porque cada uno vamos a nuestro proceso, cada uno vamos a nuestro ritmo y a nuestro paso. Eso es verdaderamente. Que entonces de nuevo tú dices, hay que compartirlo, claro. ¿Cómo opera dentro de uno un mecanismo para que se incremente la calidad de mi ser de tal manera que se pueda volver un servidor gratuito al incremento de la calidad de los otros humanos? ¿Cómo? Necesariamente no es la mente que se desarrolle, es que el ser interior profundo crezca y se desarrolle. Que la esencia encuentre que puede crecer dentro de uno para expresarse, porque es Dios en mí el que orienta. Es la divinidad en mí la que sirve al otro. No la mente, ni el cristian, ni el cuerpo, ni mis fantasías, no es un recipiente dispuesto a cambiar, que se limpia, y al ser limpiado, viene el ser interior profundo, encuentra un espacio y opera a través del verbo. O sea, es él el que opera. Así que nuestro trabajo práctico, verificable, es limpiar y limpiar y limpiar y limpiar para que el ser interior profundo encuentre un templo limpio y opere a través de él. Y así es que se desarrolla el servicio al otro, la difusión de una enseñanza. Así es que se vuelve, digamos, la composición se vuelve útil para toda una humanidad en el nivel que le corresponda. Se hace énfasis en esto, hermana, porque es súper importante que en la transmisión de un alma a la otra se le entregue un mecanismo, se le entregue un ejercicio práctico que lo haga independiente al otro, hermana, que no lo esclavice a mí como terapeuta, ni que lo esclavice a que yo soy el que tal, yo lo voy, no. Debe entregársele un ejercicio para que otro se conecte con su ser y, y pueda continuar ese ejercicio continuamente y le dé su resultado, y así se está llevando el tesoro de la enseñanza con el cual progresará y servirá a otros para que progresen. Fíjate que lo estoy entendiendo, hermano, pero en emoción, en sensación. O sea, lo que tú me estás diciendo, estoy sintiéndolo dentro de mí, Ok, pero genial. no sé cómo expresarlo. No importa, así es porque hay algo que siente y no necesita la mente, no pasa nada. No, Sí lo entiendo. genial. Gracias, hermano. No, por nada, que no a mí, sino a la fuente que opera dentro de mí. ¿Puedo hablarle algo? Compañerita, deposita en Sí, nuestras mentes algo. sí, ok, voy a tratar de ver si me puede entender. En mi caso, se me hace, es lo que siento, se me hace bien fácil. Claro que el camino es largo y no es tan fácil en la práctica, pero sí, desde muy dentro de mi ser yo siento ese amor divino verdadero, porque toda mi vida yo me he entregado, e inclusive, ay, ¿cómo le digo? Eh, eh, mi, ay, ok, hay personas que me han dicho que es mi ego, el yo querer como soltar todo lo mío a los demás, tanto como en palabra, en cosas, pero no lo creo así. Me he tratado de estudiarme muy bien, me he estudiado muy bien y no es lo que siento como que sea un ego, porque se dice que cuando uno da es por un ego de sentirse bien. No, no es eso. Yo tengo que ver que nosotros los humanos estemos avanzando. Y es algo desde muy pequeña, una fuerza interior que, que, que me duele mucho a veces ver.
los sufrimientos y los retrocesos, pero yo entiendo, yo no, yo no, yo entiendo por qué esas cosas tienen que suceder. Cada quien tiene su nivel de conciencia y ya sabemos que existen dos fuerzas que hay que nivelar, el mal, el bien, el sufrimiento, la alegría, el yin, el yang. El asunto mío es que yo me siento bien sin nada. No quiero, como usted dice, yo me siento que si tengo posesiones y tengo cosas, hay mucho problema. No me gusta, si tengo algo, me gusta compartirlo, pero compartirlo que la otra persona por medio a eso desarrolle algo. No compartirlo para que el otro viva bien o esté de vago, ¿ves? Ujú. Es como ceder, pero para que algo evolucione en la otra persona. Trato de no meterme en la vida de nadie ni de empujar mucho. Eh, a veces digo algo a personas que no me preguntan, pero porque la veo en algunas situaciones, pido permiso y digo, ¿qué crees esto y esto? Y hablo sobre estas cosas, sobre el desarrollo del ser y sobre muchas cosas, porque yo siento que cuando uno no tiene ese apego a toda esta cosa y a los paradigmas y a lo material y a todo lo que uno está aprendiendo, como usted dice, todo lo que es una idea, todo lo que tenemos concebido es mentira, es superficial. Eso yo lo entiendo, porque es algo que hemos creado nosotros mismos. Entonces, a lo que yo quiero ir es que a pesar de todo eso, que yo no siento esa atadura hacia nada, y toda mi vida, así como todo lo he dado, me ha llegado demasiado de eso mismo. Por ejemplo, si doy un pan a la semana, tengo docenas y docenas y docenas de panes que me vienen y los sigo regalando, ¿ves? Es un ejemplo. Sí. Entonces resulta que tengo un problema, una cosita. ¿Qué usted cree que yo debería de hacer? O, o tengo cosas materiales en otro país. Entonces se supone que las personas son miembros de mi familia que están administrando todas esas cosas, están supuestas a guardarme ese dinero. Yo no pensaba en nada de eso. Y yo sabía, como que ya yo sabía que se iban a quedar con todo. Entonces, estamos hablando de mucho dinero, se quedan con ellos, pero yo ahora estoy en una disyuntiva, que yo quisiera ayudar a otra persona y dar ese dinero más para adelante. Por ejemplo, mis dos hijas, ¿ves? Entonces yo tengo que ir a pelear, yo no quiero hacer eso. Mi ser me dice no, pero el vivir aquí en esta dimensión y las reglas de aquí, de esta dimensión, otra parte de mí me dice, no, tenéis que ir, someter a todo el mundo a la corte, coger todo tu dinero, vender todas tus cosas y hacer con ese dinero lo que quiero hacer, entregar para mis hijas y lo otro para una organización que tengo fundada desde hace tiempo Okay. y quiero meterlo ahí para seguir apoyando a personas que realmente necesiten el apoyo, no regalar como decir, oh, mira, toma $50, toma $100, no. Es como, oh, yo necesito aprender a escribir, oh, no, pues ven, aquí en esta escuela te enseñan a escribir, pues yo pago el curso, ¿no? Un curso, Hermano. $100, ya la persona, ¿ves? Cosas así. Ok, hermano. Entonces, dígame, hermano, ¿qué hago? Porque vivimos en este mundo material. Yo no puedo olvidarme de eso, por mucho Hermano, que yo adore mi ser. hermana, Ajá. ah, pregunta, Sí, ¿existe toda la sabiduría del universo? sí, ¿Existe? ¿Ya existe toda la sabiduría del sí, universo? sí, ya está todo. Sí, ¿O eso es lo que yo creo. puede alguien ponerse a crear, a inventarse sabiduría? Mm, no porque ya está, pero, Listo. Eh, ajá. ¿Existe ya toda la sabiduría del universo?
Sí, yo creo que sí, que ya está todo, ya Medita está. en ello. Entonces hay que meditar en ello, porque si ya Sí, existe toda la sabiduría del universo, entonces el ser divinal de perfección en nosotros podría, si fuera de su interés, si fuera, sinceramente dentro de mí, dudo enteramente de que un centavo pudiera hacer diferencia para sí. alterar el alma de otro humano. Con respeto, lo digo, Para, falta algo no, para sí, ti, sí, sí. Ay, pero te lo digo que repita eso, enteramente, perdona, repítelo, repítelo. si ya existe toda la sabiduría del universo, es que hay que poner en meditación esta pregunta. Sí, Si existe toda la sabiduría del universo, esa es la clave, sí. Esa es una pregunta que hay que meterse uno en meditación, porque dentro de ti necesariamente hay una lucha por dos conceptos sí, y la no hay. los has visto, no los conoces y cada concepto tiene que ser destruido. Hay un concepto y es eso no es cosa mía, y hay otro concepto es yo podría hacer el bien de esta manera, y son dos conceptos y no son reales, ninguno de los dos es real. Es la mente en dos posiciones. Entonces, por eso para poder liberarse hay que destruir los dos conceptos. Tiene que destruirse y no sé si conoces el método, pero cada concepto puede ser destruido. Cuando se destruye un concepto, queda una libertad, pero solo la puedes experimentar tú. O sea, por eso hay que poner en meditación la siguiente pregunta. Es la sugerencia. ¿Existe toda la sabiduría del universo? Si, Bueno, si uno ajá, descubre, si uno descubre la respuesta a esa pregunta, si la descubre por observación y constatación en meditación, si observa uno un cuerpo físico humano y dice, ¿no existe en este cuerpo toda la sabiduría del universo operando? sí, yo creo que sí. Toma uno un ecosistema y dice, oh, ¿no existe toda la sabiduría en ese ecosistema? Si toma uno todos los elementos químicos, la composición de los elementos y dice, ¿acaso no existe toda la sabiduría que tiene construido todos estos ladrillos de los químicos? Y mira un poquitico un sistema planetario, una galaxia, a ver, ¿será que no existe toda la sabiduría del universo? A ver, ¿será que para un alma va a hacer la diferencia un centavo o no con respecto a su desarrollo interior? No, no puede haber diferencia. No. Pero debes conectar contigo misma, hermana, para darte cuenta que estás metida pues en un enredo mental y que ninguna de las dos es. Hay otra, no es ninguna de las dos. Sí, le puedo decir algo, pero me No, siento ahorita que no. estamos en una cárcel, que Sí, estamos presos. esa es la prisión de la mente, pero es que solo, por eso te está dando la orientación. Haz el ejercicio de descubrir los dos conceptos, haz el ejercicio de destruirlos y solo Sí, cuando los destruyas vas a ver que habían otras alternativas. Y entonces es la sabiduría del universo la que va a fluir en ti. A eso voy. Si tú sí, descubres que toda la sabiduría del universo ya existe, pero hay dos conceptos estorbando, sí. cuando se disuelva el concepto, la sabiduría va a ser evidente por sí misma, ella. Eso quisiera yo probar, quisiera estar en ese estado. Pero además hay que destruir la codicia por la sabiduría, hermano, porque lo Es- acabas de decir con tu verbo. sí, sí, Eso es quisiera yo. real. Eso quisiera yo. ¿Sabes qué es ese? El ego, o sea, la Sí, mente que quiere comerse, quiere adquirir algún día la sabiduría de la misma manera que compra los panecillos y compra los libros. sí, 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 real, es real. Pues Sí, tú dices de ti misma, te lo voy a decir con respeto, por favor, tómalo porque no es contra ti. sí, Tú no dices que importa, has sí, estudiado, tú dices que has descubierto y tú dices, y cualquier humano dice de sí mismo cualquier cosa, hermana, pero estamos sí, sí, totalmente presos de una manera inimaginable. Cuando hay un torrente de sabiduría dentro de nosotros, de nuestro ser divinal de perfección,
Sí. Y el mecanismo es, de nuevo, el mismo: liberar el alma, liberar los conceptos, desbaratar las conexiones entre emociones y conceptos continuamente, de manera que de forma totalmente natural hay algo que fluye en uno, hay algo natural que fluye en uno cuando se desbarata un concepto, que no se puede describir, que nadie se lo puede decir al otro, sino que es el resultado de salir de la prisión, lo que permite ver. Es el resultado del Ajá. saber de uno, algo así. Que dejemos el tema, ese tema dejémoslo ahí, hermana, porfa, para que Sí, si quieres, sí, quieres estudiar algo puntualmente, me escribes al correo yo no soy mío @gmail, y si sí, un día sí, quieres sí, sí, estudiar, sí. estudiamos. Mira, Vale. mil gracias, mil gracias. De verdad que estoy un poco más clara. Mil gracias. Bueno, hermano, para nada. Bueno, compañeritos, vamos a dejar ahí el estudio y estudiamos a la próxima.